Y bien, la próxima semana estaremos celebrando las fiestas de Pentecostés. Hace unas semanas atrás, unos meses atrás, celebramos la fiesta de la Pascua. Y algo que hemos aprendido es que la Pascua tiene que ver con el sacrificio de Jesús, con el ser redimidos mediante su sacrificio y mediante su muerte en esa cruz del Calvario y la resurrección. Pentecostés tiene que ver con el Espíritu Santo. Y la próxima semana estaremos celebrando 3 días, es decir, el próximo jueves no tendremos servicios hasta el día viernes, sábado y domingo, así que no se lo puede perder porque será un fin de semana glorioso. Tenemos un invitado especial que va a venir a compartir con nosotros y esta semana, literal, lo que sentí de parte de Dios para poder enseñar, para poder edificar su vida, es poner los fundamentos y poner las bases. Hoy hablaremos acerca de por qué el Pentecostés. Y quiero que te voltees con alguien y le preguntes ¿por qué el Pentecostés? A veces nosotros ignoramos qué significa Pentecostés y por qué tenemos que celebrar el Pentecostés y qué tiene que ver el Pentecostés. Hoy vamos a aprender en esta noche por qué el Pentecostés, por qué es tan importante celebrar. El día domingo estaremos hablando de cómo la iglesia se prepara en expectativa, cómo la iglesia necesita estar antes de que el Pentecostés descendiera. Y esta pregunta nace, ¿por qué el Pentecostés? Y lo que voy a hacer por los próximos minutos es poner un fundamento acerca de qué significa el Pentecostés. Y quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y dice lo siguiente: al llegar el día de Pentecostés, ¿cómo estaban todos? Estaban todos reunidos en un mismo lugar. Y dice, y de repente vino un estruendo como del cielo, como si soplara un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban, ¿qué? Sentados. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego, y se sentaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar ¿en qué? En distintas lenguas, según como el Espíritu les daba que hablara. Pentecostés no fue solamente una experiencia emocional. Me encanta porque algo que vamos a aprender en esta noche es que Pentecostés fue una invasión divina. Dice que este versículo, Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante, se conoce como el día de Pentecostés. Pero Pentecostés no es un culto más. Pentecostés no es una reunión religiosa. Me encanta porque Pentecostés fue el momento donde el cielo rompió el silencio y descendió sobre hombres comunes. Cabe de recalcar y mencionar que el Pentecostés es una promesa que Jesús da a sus discípulos y les dice: esperen aquí, no salgan de Jerusalén, para que cuando venga el Espíritu Santo los llene. Pentecostés fue el momento donde el cielo rompió el silencio y descendió sobre hombres comunes. También podemos saber que Pentecostés no solamente vino con viento, fuego o lenguas, sino que fue el tiempo y el momento donde Dios decidió habitar dentro de los hombres. Recordemos que en un momento en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo descendía sobre ciertos hombres. Recordemos que en el Antiguo Testamento cada tribu, cada pueblo tenía un profeta. Y literal, ese profeta era el que hablaba, el que Dios le hablaba y él lo transmitía. Es decir, supongamos que si fuéramos en este tiempo, supongamos que sería como algo así, que Dios solamente me habla a mí y no le habla a nadie más, y yo soy el que transmito lo que Dios quiere. Bueno, en el Antiguo Testamento eso era lo que sucedía. Había un sacerdote y el sacerdote primeramente buscaba a Dios
por todo el pueblo, algo así como 1, 2, 3 por todos mis amigos. El sacerdote literal hacía esto, buscaba a Dios, el sacerdote, Dios le hablaba, él decía, Dios dice esto, pero nadie podía hablar con Dios. Eso pasaba en el Antiguo Testamento. Pero en el día de Pentecostés, ¿por qué le menciono que el cielo rompió el silencio? Porque fue el momento donde Dios decidió habitar en medio de los hombres. Por eso es un momento importante, porque ahora Dios le habla al que tenga hambre y sed. Ahora en el 2026 y en este tiempo, Dios no solamente le habla a un hombre, Dios le habla al que quiere escuchar su voz. ¿Qué más aprendemos? En el Antiguo Testamento Dios visitaba lugares. En Pentecostés Dios empezó a habitar en medio de personas. Por eso el Espíritu Santo ya no descendía solamente sobre profetas, sacerdotes o reyes. Ahora vendría sobre sus hijos. La pregunta es, ¿dónde están los hijos de Dios? Pastor, ¿y qué significa la palabra Pentecostés? Pentecostés significa 50. ¿Por qué 50, pastor? Porque la Biblia está enseñando, cuando Jesús habla acerca de la promesa que es el Espíritu Santo, el Pentecostés o el día de Pentecostés o el Espíritu Santo desciende a la tierra 50 días después. Por eso Pentecostés es de Pente de 5. Veamos qué dice la Biblia. Al llegar el día, si lo podemos traducir, diría de esta manera: al llegar el día 50, estaban todos reunidos en el mismo lugar. El Pentecostés se celebraba 50 días después de la Pascua. En el Antiguo Testamento el Pentecostés significaba la fiesta de las semanas o de las cosechas. Pero ahora los hijos de Dios celebramos la provisión de Dios, la cosecha, la fidelidad de Dios, donde ahora celebramos que el Espíritu Santo puede descender sobre cada persona que tenga hambre y sed. Pentecostés, iglesia, no fue el invento de un hombre, fue el diseño profético de Dios. ¿Sabes por qué es tan importante hablar de Pentecostés? Porque Pentecostés es el nacimiento de una iglesia llena del Espíritu Santo. El Pentecostés es el nacimiento de la iglesia mediante el Espíritu Santo. Y aprendamos en esta mañana, quiero enseñarte 3 cosas que la Biblia nos enseña. Pero antes de aprenderlas, quiero recordarle y decirle que antes de que el fuego descienda, Dios siempre prepara un altar. Y lo que vamos a hacer en estos 2 días, el día jueves y el día domingo, es que vamos a prepararnos. Voltéate con alguien y dile: te vas a preparar. Nos vamos a preparar, ¿sabes para qué? Para recibir lo que Dios tiene para nosotros el próximo fin de semana, que vamos a celebrar el día de Pentecostés. Yo no sé usted, iglesia, pero yo tengo expectativa de que Dios va a hacer algo sobrenatural. Dale un fuerte aplauso a Jesús en este día. Entonces, Pentecostés, ¿qué significa? 50 días. ¿Por qué 50 días? Porque es 50 días después de ¿qué? De la Pascua. Entonces, ¿qué aprendemos en esta mañana, en esta noche? Le dije, le voy a poner fundamentos únicamente. Número 1, lo primero que aprendemos es que Pentecostés representa el cumplimiento. Pentecostés representa el cumplimiento. Vayamos a la Biblia, Hechos capítulo 1 versículo 4, dice: y estando juntos, está hablando de Jesús. ¿En dónde podemos leer Hechos 2? Perdón, el día de Pentecostés, en Hechos 2. Pero en el versículo 1, capítulo 1 dice: y estando todos juntos hablando de Jesús, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran el cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual me oyeron hablar, porque Juan, a la verdad,
bautizó en agua. Pero ustedes, volteate con alguien y dile, pero tú serás bautizado ¿en qué? En el Espíritu Santo después de no muchos días. En este versículo podemos ver que Jesús le está diciendo a los discípulos: esperen, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa, porque Juan ciertamente les bautizó en agua, pero el Espíritu Santo va a bautizarlos. Pentecostés no ocurrió porque Dios no tenía otra asignación. No, Pentecostés es el Espíritu Santo manifestándose en nuestras vidas. Es Dios manifestándose en medio de cada uno de nosotros. Veamos entonces cómo es que la Trinidad se mueve. La Trinidad significa Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Diferentes funciones, pero son uno solo. El Espíritu Santo, Dios es el Padre. Jesús es el que intercede por nosotros. Por eso cada oración inicia: Padre, en el nombre de Jesús. La Biblia dice: abogado tenemos para con el Padre. Pero el Espíritu Santo, la Biblia dice en Romanos que nosotros no sabemos pedir como conviene. Pero es ¿quién? El Espíritu Santo que nos guía, que nos ayuda. También el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El que nos redarguye, el que dirige nuestras vidas. Mismo Dios, diferentes funciones. El Espíritu Santo es mi guía y el que me redarguye. Jesús es el intercesor y es el abogado. Y Dios es el Padre. Entonces, Jesús dice: esperen el cumplimiento de la promesa del Padre. Pentecostés ocurrió porque Dios siempre cumple lo que promete. Dios siempre va a cumplir lo que Él promete. Cabe de recalcar y mencionar que en el Antiguo Testamento Dios había anunciado esta promesa miles de años atrás. Dios le había hablado a un profeta acerca del Espíritu Santo. En Hechos 1 Jesús habla de la promesa, pero leamos lo que habla acerca del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Joel dice: sucederá después de esto que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esta versión dice mortal. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y los jóvenes visiones. Pentecostés fue el cumplimiento visible de una promesa profética. Ahora, la noticia es que Pentecostés es el cumplimiento de la promesa. Pero no solamente fue una promesa para Hechos 2, sino es una promesa para este tiempo. El Espíritu Santo puede manifestarse en su vida. Pastor, ¿y qué tengo que hacer? Es lo que vamos a aprender en este fin de semana. El Espíritu Santo puede manifestarse. Es más, Él ya está en este lugar. Yo no podría predicar si no fuera por el Espíritu Santo. Quien te trajo hoy fue el Espíritu Santo. Quien te da la paz es el Espíritu Santo. Quien te ayuda en momentos difíciles es el Espíritu Santo. Repite conmigo: el Espíritu Santo está en este lugar. Entonces, Pentecostés es el cumplimiento de una promesa profética. Y Dios esperó el momento perfecto. Ni antes ni después. En el Antiguo Testamento, ¿qué significaba la fiesta de Pentecostés? La fiesta de la cosecha.
Pero algo que me encanta es que la fiesta que celebraba la cosecha, ahora sería el día donde comenzaría la gran cosecha de bendiciones. Escuche, ¿por qué la cosecha? Lo hemos aprendido años atrás, porque era el momento donde el pueblo sembraba y recogía una cosecha, hablando de algo físico. Por eso también se conoce como la fiesta de los frutos. Naturalmente, voy a hablar naturalmente, las fiestas consistían así. En Pascua yo sembraba. Recordemos que también se conoce como el pan sin levadura. Yo sembraba en Pascua y en Pentecostés había un fruto. Algo que me encanta es que la fiesta que antes, que en el Antiguo Testamento era una celebración donde se recogía una cosecha natural, ahora en Pentecostés es un tiempo donde se recoge una cosecha de bendiciones. Yo no sé si hay alguien en este día que esté expectante para recibir una cosecha de bendiciones. Porque ¿sabes algo, iglesia? Dios no actúa por emociones. Dios actúa por tiempos proféticos. Y la razón por la cual Pentecostés ocurre 50 días después es porque la Pascua, no fue casualidad. Jesús murió en la Pascua como cordero, pero 50 días después vino el Espíritu Santo a empoderar a la iglesia. Voy a repetirlo una vez más. La Pascua no fue casualidad. Jesús murió como un cordero y 50 días después el Espíritu Santo vino a empoderar a la iglesia. Lo que significa es que primero hubo un sacrificio y después vino el poder. Eso significa el Espíritu Santo. Primero hay un sacrificio y después hay un poder. Pastor, ¿qué significa esto? Que muchos quieren el poder de Dios sin pasar por la cruz. Quieren Pentecostés sin rendición. Quieren gloria sin obediencia. Quieren fuego sin sacrificio. Pero no es así, iglesia. El orden es la siguiente manera: cruz, repite conmigo, cruz, resurrección, derramamiento. Ese es el orden: la cruz, la resurrección y el derramamiento. ¿Sabes por qué, iglesia? Dios no derrama su espíritu sobre una carne que no está rendida. El fuego desciende sobre altares. Dios no se va a derramar sobre una persona que no está rendida. Por eso algo que Dios puso en mi corazón es prepararnos para celebrar Pentecostés y recibir lo que Él tiene para nosotros. Primero hubo ¿qué? Sacrificio, y después vino el poder. No va a haber poder si primero no hay un sacrificio. Este sigue siendo el orden: cruz, resurrección y derramamiento. Cruz, resurrección y derramamiento. Ahora, algo que me encanta es que es impactante. Dice la Biblia que el Espíritu Santo vino sobre hombres. ¿Cómo se conoce eso? Como una unción. Algo que hemos aprendido durante mucho tiempo es que la unción le pertenece ¿a quién? A Dios. La unción es Dios. Escucha lo que voy a mencionar. La unción es Dios moviéndose a través de un hombre. Hoy yo estoy predicando por la unción del Espíritu Santo. Dios está usando mi vida para hablar a su vida. Esa es la unción. La unción es Dios moviéndose a través de un hombre. Pero lo que me encanta es esto: la gloria es Dios moviéndose solo.
Y en el Pentecostés es lo que puede pasar. En el Pentecostés lo que vino fue la gloria y después la unción. Porque dice que estaban todos unánimes juntos y de repente la gente empezó a hablar lenguas. Algo que hay que separar aquí es que la Biblia habla dos tipos de lenguas. Lenguas como de fuego y otros idiomas. ¿Cuántos sabían eso? No necesitó a un hombre para que Dios descendiera. Esto se llama ¿cómo? Gloria. La unción es Dios moviéndose a través del hombre. La gloria es Dios moviéndose sin ningún hombre. ¿Qué significa, pastor? Que en el día de Pentecostés Dios puede manifestarse con su gloria. Dios puede manifestarse donde hay un pueblo que esté clamando, un pueblo que esté buscando, un pueblo que esté hambriento. ¿Alguien lo cree conmigo en este día? Eso me lleva al punto número 2 en esta noche, iglesia. Que Pentecostés significa que Dios ahora habita en el hombre. Vayamos a Hechos, capítulo 2, versículo 4, dice: y de repente, repite conmigo, de repente vino un estruendo del cielo, como si soplara un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban, ¿qué? Y entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego, y se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos, ¿qué dice? Fueron y comenzaron a hablar en distintas lenguas, como el Espíritu les daba que hablara. Este de repente, ¿sabes qué significa? Gloria. Gloria es Dios moviéndose sin ningún hombre. Y yo sé que en este tiempo que estamos celebrando Pentecostés, la gloria de Dios va a descender sobre nuestras vidas. Veamos, en el Antiguo Testamento Dios descendía sobre lugares, en el monte Sinaí, en el tabernáculo, en el templo. Pero en el Pentecostés ocurrió algo revolucionario. Dios no solo llenó un edificio, ahora Dios llenó personas. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. La Biblia lo explica y dice que mora en medio de nuestras vidas. Es más, quiero que lo leamos. Primera de Corintios 3:16 dice: no saben. Voltea de Juan y dile: no sabes de Dios. No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Repite conmigo: yo soy el templo del Espíritu Santo. Hay quienes son templos y hay quienes son catedrales, pero somos el templo del Espíritu de Dios. La palabra mora, anote lo siguiente, dice: somos que el Espíritu de Dios, dice, no saben que son el templo de Dios y que el Espíritu, que dice, mora. La pregunta es: ¿el Espíritu Santo está morando en usted? Porque le quiero decir algo. Pentecostés no es un evento, ni es un fin de semana. Pentecostés tiene que ser un estilo de vida. Es más, siempre hablamos de lámparas y de aceites. Y la pregunta que tiene que hacerse es: ¿cómo estoy? ¿Qué tan lleno estoy del Espíritu Santo? Cuando alguien está cansado, cuando alguien está agotado, cuando físicamente dice: pastor, es que no puedo. Porque cuando ya no hay las fuerzas, hablando espiritualmente, porque físicamente siempre nos vamos a cansar, porque no somos robots. Físicamente siempre nos vamos a cansar. Pero estoy hablando de un cansancio espiritual hoy. Es que no puedo, pastor. Es que, porque sabes algo, hay gente en este lugar,
Y hay gente dentro de la iglesia que sigue caminando en Dios, pero ya no están llenos del Espíritu Santo. Están con el impulso de lo que tuvieron en algún momento. Es como un carro. Un carro se llena de gasolina, pero evidentemente, gloria a Dios que así fuera, que la gasolina fuera eterna. No, la gasolina se acaba. Pero cuando se acaba la gasolina, el carro no se para de repente, se apaga, pero sigue con el impulso de la gasolina que traía. ¿Sabes qué Dios me mostraba en este tiempo? Que muchos están siguiendo a Cristo, pero ya están vacíos. Simplemente están con el impulso del aceite y del derramamiento que un día tuvieron. La Biblia está diciendo que el Espíritu Santo mora. Repite conmigo: el Espíritu de Dios tiene que morar en mi vida. Anote esto. La palabra mora significa habitar permanentemente. Significa establecer residencia. Significa permanecer. El Espíritu Santo no vino de visita, vino a habitar. Porque antes el sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, pero ahora el Espíritu Santo hace del creyente su habitación. Esto me encanta porque Pentecostés fue el día donde el cielo dejó de estar lejos. Una vez más lo repito: Pentecostés fue el día donde el cielo dejó de estar lejos, donde el velo ya había sido rasgado en la cruz, pero ahora el Espíritu descendía para confirmar que había acceso directo a Dios. Tú tienes que empezar a clamar durante estos días: Espíritu Santo, yo quiero que mores en mi vida. Yo quiero que habites en mí. No quiero que sea solamente un momento. Quiero que yo sea una habitación de tu presencia. ¿Sabes por qué, iglesia? Muchos buscan a Dios solamente en un templo, pero olvidan que el Espíritu Santo quiere gobernar nuestros pensamientos, actitudes y decisiones. Te digo algo: el Espíritu Santo no se busca solamente en estas cuatro paredes. Se busca todos los días, en tu casa, en tu trabajo, en tu colonia, donde estés. Ahí tienes que buscar el Espíritu de Dios, porque no es un momento. Pastor, ¿cómo sé que yo tengo al Espíritu Santo? ¿Cómo sé que el Espíritu de Dios está habitando en mi vida? Porque la evidencia de una persona que está llena del Espíritu de Dios es que hay una vida transformada. No solamente es, iglesia, sentir bonito, porque es inevitable no clamar por el Espíritu Santo y no sentir algo en nuestro cuerpo. Se va a sentir como un escalofrío, ganas de llorar, como que me tiembla la mano, como que me tiembla la boca. Y pastor, me dio otra. Es completamente normal que nuestro cuerpo se manifieste. Pero ¿sabes algo, iglesia? El propósito del Espíritu Santo no es solamente hacerte sentir algo, es hacerte parecer a Cristo. Y en este fin de semana, yo sé que el Espíritu de Dios se va a derramar. Pero ¿sabes algo? Tu clamor y tu oración tiene que ser: Señor, no quiero que solamente toques mi vida un fin de semana. Quiero que habites todos los días en mi vida. Dale un fuerte aplauso a Jesús en este día. Número 3, Pentecostés fue el nacimiento de una iglesia con poder.
Vayamos a Hechos capítulo 1 versículo 8 y dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra poder significa dunamis. Es dunamis. Y el dunamis significa fuerza sobrenatural. El dunamis significa capacidad divina. El dunamis significa ese poder que la Biblia habla. Porque, iglesia, Pentecostés fue necesario porque la iglesia no podía cumplir su misión sin el Espíritu Santo. Todos los que estamos en este lugar necesitamos al Espíritu Santo. Por eso Jesús no envió a los discípulos. Les dijo: esperen en Jerusalén. O sea, todavía no se vayan. Esperen la promesa del Padre. La iglesia tiene que estar llena del poder del Espíritu Santo, porque es el Espíritu de Dios quien nos mantiene cerca de Él. Porque es el Espíritu Santo que cuando queramos fallar, ahí va a estar el Espíritu de Dios. Porque es el Espíritu Santo que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Porque es el Espíritu Santo quien nos va a ayudar. Jesús le dijo: esperen el cumplimiento de la promesa, porque vendrá. Eso me enseña entonces lo siguiente: que Jesús tuvo que decir que tenemos que esperar al Espíritu de Dios. Los discípulos tenían el conocimiento, pero conocimiento sin Espíritu produce religión. Pero la palabra con el Espíritu Santo produce transformación. ¿Usted qué quiere, iglesia? Una información, tendremos religión. Pero cuando el Espíritu Santo viene, hay transformación. ¿Sabes algo? Pedro tenía información antes de Pentecostés, pero después de Pentecostés tuvo autoridad. Y lo que Dios quiere hacer en tu vida no es solamente darte información. Dios quiere llenarte con esa autoridad. No porque yo lo diga, sino la Biblia dice: recibiremos poder cuando el Espíritu Santo haya venido. ¿Alguien lo cree conmigo en esta noche? ¿Sabes algo? El Espíritu Santo convierte hombres comunes en instrumentos extraordinarios. En Hechos 2, me encanta esto. En Hechos 2, el cobarde habló. En Hechos 2, el paralizado avanzó. ¿Y sabes qué pasó? 3,000 personas fueron salvas. La iglesia nació en fuego, no en comodidad. La iglesia nació en fuego, no en comodidad. El Espíritu Santo no puede ser sacado de una iglesia. Ahí es que ahora vamos a aprender teología. Eso está padre, lo hemos enseñado en la iglesia, pero siempre tiene que estar el Espíritu Santo. Ahora en la iglesia ya no vamos a gritar, porque Dios no está sordo. Pero ¿cómo no manifestar su palabra con poder si Él dice que nos dio poder? Yo no sé usted, pero yo me imagino, dice la Biblia, que cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, ¿qué hizo Pedro? Predicó la palabra de Dios y se convirtieron en ¿cuántos? 3,000 personas. En ese momento no había micrófonos, no había pantallas, no había batería, no había un piano. Pedro no usaba una diadema. Yo imagino que Pedro no dijo: hermanitos, oigan, no. Yo imagino que Pedro se paró con autoridad y habló.
Pastor, pero ahora ya hay que ser un poquito más relajados. No hay que hablar en lenguas porque los nuevos se asustan. Pero es el Espíritu Santo. Ok, quiero aclarar, ¿sabes qué, iglesia? Bienvenidos. Estamos contentos de que esté en este lugar. La vamos a pasar de poca, iglesia. Y que yo le diga un mensaje muy bonito y nunca le hable que Dios quiere transformar su vida. Que el Espíritu Santo cambia, nos llena, sana, liberta. Porque el Dios que conocemos no es una teología. El Dios que conocemos no es un bonito mensaje. El Dios que conocemos es un mensaje que transforma, un mensaje que cambia, un mensaje que liberta. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. ¿Qué fue lo que la Biblia dice? El Espíritu de Dios está sobre mí para libertar, para sanar, para restaurar. Eso es lo que el Espíritu Santo hace cuando es clamado en un lugar. Pero ¿qué sucede? La iglesia moderna tiene teología, plataformas y recursos, pero muchas veces le hace falta lo que la iglesia primitiva: presencia, fuego y autoridad. Y te digo algo, no necesitamos solamente iglesias llenas, necesitamos iglesias encendidas. Porque ¿de qué serviría tener una iglesia llena si es un funeral? Pues aquí estábamos con una guitarra, alabaré, alabaré. Pastor, es que yo estoy buscando una iglesia y me voy a ir mejor a la iglesia, al látigo de Jehová. Esa iglesia no gritan tanto, no, son más relax. Me voy a ir a la iglesia, Dios, haznos libre. No necesitamos iglesias llenas, sino encendidas. Porque una iglesia encendida trae almas. ¿Para qué queremos una iglesia llena si es un funeral? ¿Sabes algo? ¿Por qué el Pentecostés, iglesia? Porque en el Pentecostés Dios quería cumplir su promesa. Porque el Espíritu Santo tenía que descender. Porque la iglesia necesitaba ese poder. Y porque el cielo descendió para habitar entre los hombres. El Pentecostés significa que Dios sigue derramando a su Espíritu, que el fuego sigue disponible. Y la iglesia, volteate con alguien y dile: tú y yo no fuimos llamados a vivir vidas vacías. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Termino con esto en esta noche: que Pentecostés no fue solamente una experiencia histórica, fue el inicio de una generación llena de la presencia de Dios. Porque Pentecostés no solo fue el descenso del Espíritu Santo. ¿Sabías esto? Fue el momento donde Dios demostró su presencia. Fue el momento donde Dios nos habló. ¿Y sabes qué dijo? Mi presencia ya no está limitada a un lugar o a una persona, sino que mi presencia puede habitar en medio de aquel que abre su corazón. ¿No sabéis que somos el templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en nosotros? Amén. Yo no sé usted, iglesia, pero yo siento al Espíritu Santo en este lugar. Y creo que Dios lo que va a hacer en este día es poner expectativa. Y usted tiene que poner demanda. Usted tiene que clamar. Preparar su corazón en estos días.
preparar su corazón para que el Espíritu Santo venga sobre usted. Y no solamente para tocar su vida, sino para que Él habite. Porque literal, yo veía eso en el Espíritu, que mucha gente está caminando, pero únicamente con el impulso, ya no con el Espíritu Santo. Pero creo que es una noche para rendirnos y para decirle: Señor, quiero preparar mi corazón para que tú te derrames en mi vida. El día domingo vamos a aprender cómo esperar al Espíritu Santo, qué es lo que la iglesia estaba haciendo. Hoy quise poner simplemente la introducción, pero rendir nuestro corazón, no cerrarnos, porque no es algo histórico, no es algo que pasó hace miles y miles de años atrás. Es algo que sigue sucediendo hoy, 2026. Y si usted en esta noche quiere preparar su corazón, quiere abrir su corazón, reconoce que únicamente está con el impulso, pero no quiere que este tiempo de Pentecostés sea un momento más, a la cuenta de 3 póngase de pie. 1, 2 y 3. Y ponga su mano en su corazón y repite conmigo: Espíritu Santo, eres bienvenido a mi vida. Eres bienvenido a mi corazón. Bienvenido eres, Espíritu Santo. Dile: Señor, y quiero preparar mi corazón para lo que tú harás en mi vida. Vamos, empieza en este día a preparar tu corazón. Empieza a rendirte. No es que Dios ya no esté, es que nuestro corazón se ha endurecido. Pero en esta noche vamos a preparar nuestro corazón. Y de ti, Espíritu de Dios, levanta tus manos en alto y dile: noche para que tú quites todo lo que estaba estorbando. Tal vez habías dejado tu intimidad con Dios, habías vuelto al afán, te habías desenfocado. Hoy tienes que quitar esos ídolos que están estorbando en tu corazón. Hoy tienes que quitar aquello que está estorbando en tu mente. Que tienes que rendirle a Dios hoy. Que tienes que entregarle a Él. Señor, en este día preparamos nuestro corazón para lo que tú harás en estos próximos días de Pentecostés, porque sabemos que lo que tú harás será glorioso. Señor, preparamos nuestro corazón y quitamos lo que nos está estorbando, lo que no nos deja ir
declaramos, Padre, que así como el día de Pentecostés será un tiempo glorioso. Levanta tus manos en alto y dile en este día. Vamos con todo su corazón, dígale: ven y lléname. Ven y lléname. Así es. De ti, Espíritu de Dios.